Mi banda favorita es Mar. Y comparte integrantes con mi segunda banda favorita, que es Viento. Tienen el mismo guitarrista, no sé, que algo pasa ahí. Pero realmente el Mar colma todas mis expectativas de evento sonoro, aún si tuviese que dormir ahí. Espectacular, amigos. Hermoso. Maravilloso. Espectacular. Yo venía de un negocio en Flores, Rivadavia y Nazca. Era tipo 7 de la tarde, un sábado. Y había un bazar chino que estaba cerrando la cortina. Una cortina vieja. Y era un solo de Coltrane. Era flasherísimo. Yo estaba ahí esperando el 96, me acuerdo, y decía, no puedo creer cómo está sonando esta cortina. Y por ahí en otro momento es re molesto. Si vos estás ahí justo, tenés tu estudio al lado de eso y estás mezclando un laburo, y decís, puta madre, tengo esta cortina que me está cagando la vida. O sea, la oportunidad hace la cosa. Y después me pasaba, yo conté que tocaba en la calle, yo tocaba en la calle en Recoleta. Y tenía las campanas de la iglesia del Pilar. ¿Y qué hacía yo? Yo me acuerdo, esa que sonaba era en sí era la nota de la campana. Yo, ¿qué hacía? Estaba tocando cualquier cosa, no sé, I Love Her, My Way, cualquier cosa, y pintaba la campana, yo inmediatamente pasaba a groovear con la cámara, o sea, Yo nunca fui instrumentista, en particular no tengo relación con los instrumentos, por lo tanto diría, ¿cuál es tu relación con el instrumento? La mínima necesaria, de que uno tiene que estar con un instrumento alrededor para algunas cosas, pero el 90% de mi pensamiento musical, y estoy pensando en música todo el día, más ahora que laburo poco,
Antes cuando laburaba todo el día, bueno, había un tiempo. Hoy en día pienso música todo el tiempo y el 90% de lo que pienso música no tiene ningún contacto con ningún instrumento musical. De hecho, mi principal actividad musical es escuchar música. Como, bueno, muchos escuchamos música y yo escucho música y pienso, no es que estoy escuchando diciendo, ay, qué sentimiento. Yo no paro de pensar las cosas, la música, mi escucha es activa. Por lo tanto, yo pienso mucha más música fuera de los instrumentos que dentro de los instrumentos. Y fuera de eso, igual tengo relación con los instrumentos, estudio la guitarra, toco guitarra todo el día, toco el sinte, que yo he tocado el saxo, he tenido relación con instrumentos. Pero hoy por hoy me gusta pensar que mucho del pensamiento musical no pasa por los instrumentos. Y bueno, yo toco esas porquerías ahí, esos objetos, y es medio cuestionar un poco qué es instrumento y qué no es instrumento. Ornette Coleman agarraba el violín con la mano incorrecta y se lo ponía acá y el tipo tocaba con una técnica que inventó él y bueno, y Wenchi también utiliza técnicas en la guitarra que se le ocurrieron a él, que no es lo normal de la guitarra. Así que, ¿qué es un instrumento? Es para mí una pregunta para lo que se denomina instrumentista. Claro. Que no todos los músicos son instrumentistas. No, a mí no lo soy, me encantan, yo tengo grandes amigos. Vos has tenido una relación de instrumentista con el saxofón, podemos decir cuando eso. Era más joven, sí. Sí, por supuesto. No es para negarla, vamos. Sí, bueno, pero eso es para instrumentista. Yo por ahí sí me considero más instrumentista, aunque me encanta el punto de vista de no instrumentista también, mismo tocando otras cosas, ¿no? Cuando doy talleres de improvisación y eso, me encuentro, el instrumento que más toco son los bancos que están ahí, las mesas y el propio cuerpo, digamos, mucho más que la guitarra. Pero bueno, tengo esta relación con la guitarra y voy ahí, digamos, como depositaria de mis búsquedas, digamos así. ¿Trabajás para tener una voz propia? ¿De qué manera? ¿Largo yo? Dale. Podría decir que conscientemente fui hacia eso en algún momento más de joven. Después ya no fue una prioridad ni realmente lo busco per se.
Me ocurre eso, como en la práctica, estar haciendo algo y que de repente salga algo interesante y no trabajarlo totalmente para mí es importante, es interesante que sale de la práctica. Eso es algo clave. No tenerlo completamente resuelto, porque si no, cuando voy al escenario estoy chanteando. Totalmente. ¿Entendés? Si ocurre es porque sale solo, claro, más que porque se trabaja. Claro. Yo, bueno, es lo que decía, para mí la individualidad es medio inevitable. O sea, si sale para bien o para mal. Por ahí tenés una individualidad y sos un tarado, recontra reconocible, súper individual, pero sos un salame. Es cierto. Así que me parece que es inevitable y sí, y por ahí el trabajo es cuando ya ocurrió lo inevitable. Decís, bueno, a esta altura no voy a cambiar, voy a seguir haciendo lo que vine haciendo estos últimos 20 años, ¿no? Ahora ya estoy viejo para ponerme a hacer algo totalmente distinto. Me parece que va más por ahí, pero bueno, si vas a hacer un camino propio, va a salir solo, creo. A fuerza de darle, vas a evitar lo que no podés y vas a darle más a lo que te sale más o menos bien, y creo que eso te lleva solo. Sí, la inevitabilidad es la palabra clave asociada a camino propio. Era imposible que no se diera No así. te podés ocultar de vos mismo. Dale, bueno, sacale. Ah, cierto, permiso. ¿Para qué hacemos música? Yo para divertirme. Y claro, plata nunca gané. Y no me gustó laburar de música ya de joven, lo largué, tuve unos años con las fiestas y me fui a laburar de otra cosa, nada que ver. Así que para ganar plata no. El momento catártico, agregaría. Bueno, es una forma de diversión. Sí, a ver. Diría que parece una joda la impro libre, pero es medio agotador y es una música que cansa, es intensa la tocada de impro libre. Yo toco otras músicas, toco funk, la relaciono con otras músicas donde uno termina con otro mood, es distinto. Cualquier música para mí tocar es divertido, pero es muy demandante del oyente. Sin duda. En cuanto a, ni que a hablar, una relación... más que de cualquier otro. Es muy loco también que decimos improvisación libre, parece que estamos hablando de una única cosa y no tendría que pasar esto, o sea... La misma palabra evitaría que ocurra esto, pero hay géneros de improvisación libre. Claro. Porque así como decimos improvisación libre europea, improvisación libre Downtown Nueva York, improvisación libre Tokio, son mundos que no tienen absolutamente... Y no sé, y Berlín, el reduccionismo berlinés. Claro. Mundos totalmente distintos.
Con sus propias reglas. Cada uno con sus propias... Se odian entre ellos, se cagan a puteadas. Con sus propios sistemas. Sí, pero bueno, es suficientemente amplio como para que pase eso también. Y sistemas de pensamiento. Sí. Hay algunos que odiarían esto, que estuviéramos teorizando sobre esto. Dicen, la impro es como algo catártico que se hace y ni se discute, ni se habla, ni se mejora, ni se... Nada, es para tocarlo y punto, ya está. Nosotros por ahí somos más del palo resultadista, como que, che, pará, la vez pasada tuvimos medio fofo, pongámonos las pilas para la próxima, escuchémonos más, no sé, mejorar las cosas, siempre tuvimos más de ese lado, pero hay gente que no en Europa, gente que no acepta eso, que no se habla de esto, no se discute, no se teoriza, se toca. Sí. No se graba, no se graba, no se graba. Está mal la grabación, cosas que va a ser. Es muy amplio, como ven. Sacarle la siguiente, bueno. Cuando uno da un taller a los pibes, lo primero que uno les pregunta es, che, ¿improvisación libre es que sos libre de tocar cualquier cosa? ¿Sos libre de improvisar con cualquier material que se te ocurra? Yo por lo general lo que lo pienso sería plantear materiales musicales que le permitan a los otros con los que estás tocando ser lo suficientemente libres. Es decir, siempre es libre, pero... Si estamos tocando juntos y yo toco un riff en 7/4, ¿sí? En do menor, medio que lo estoy combinando, es decir, mirá, tu libertad termina en que acá hay un tempo, acá hay un acorde, acá hay un compás, acá hay un matiz, acá hay un carácter, acá hay una onda, o sea, acá hay una composición que yo te estoy tirando, vos tratás de prenderte. Entonces me parece que improvisación libre es como lo contrario a eso, ver qué puedo tocar que le permita que el otro pueda ser igual de libre que yo y cómo manejamos eso. La libertad nace de un contexto, y el contexto ese es algún tipo de opresión. Como hay algo que te está impidiendo hacer algo y vos traspasás esa línea de permisividad, digamos. Sin esa opresión, como puede ser el riff de 7/4, ya ni siquiera deja de ser improvisación libre, es improvisación. Libre ya sería como decir jazzística, o porque hay algo que te está llevando a eso, ¿no? Bueno, pero no por ahí nosotros, pero hay una dualidad planteada entre improvisación libre y más jazzística o idiomática de distintos idiomas. Los de la impro libre son una cosa y los del free jazz es otra cosa. Sí, sin duda ninguna. Cuando digo jazzística, me refiero a un elemento más formal. Me refiero a un elemento más formal. Me parece que en el free jazz lo que se toma del jazz son los gestos y la instrumentación. Y los roles de la instrumentación. El bajo es una línea de bajo, mayormente. No siempre, pero sí.
Desde adentro y por fuera, momento existís, llevado por la sonora elipsis. Tiempo orbital, libre de pulso regular, ralentado e intangible, te esfumás hacia una infinitud de instantes que mi memoria intriga y devuelve paralelamente, sin voluntades exageradas, en continua catástrofe.